Imagina esto. Año 910 del milenio 41. La guerra de Badab estaba en su punto más sangriento. Marines espaciales leales luchaban contra marines traidores en una guerra civil que estaba desangrando al imperio. Y entonces, sin advertencia, aparece una flota desde el vacío negro más allá de la galaxia, sin invitación, sin explicación, apenas registros de su existencia. Son los Carcharodones Astra, los tiburones espaciales, y traen con ellos el terror del océano cósmico. Hola, yo soy Alex. Bienvenidos a Brothers in Lore. Hoy vamos a explorar uno de los capítulos más enigmáticos y brutales del Adeptus Astartes, los Carcharadones, también conocidos como tiburones espaciales. Un capítulo que opera en las franjas más oscuras del espacio, que lucha en silencio sepulcral y cuyo origen está envuelto en misterio y contradicción. Los Carcharadones participaron en las últimas fases de la Guerra de Badab. Los orígenes exactos de este infame capítulo son difíciles de determinar en los archivos imperiales, ya que los Carcharadones no han dejado constancia de su actividad en la historia reciente. No aparecen en ningún registro imperial abierto. Este no es un capítulo ordinario. No tienen honores de batalla registrados oficialmente, y algunos los confunden con otros capítulos de nombres similares y su ascendencia genética es complicada. ¿Segunda fundación o 23ª fundación? ¿Descendientes de Corax o de otro primarca completamente diferente? Incluso los registros oficiales se contradicen. Esta es la historia de un capítulo que caza en la oscuridad entre las estrellas, de guerreros que luchan en silencio absoluto, dejando solo cadáveres mutilados como evidencia de su paso, de marines espaciales cuya piel es pálida como cadáveres, y cuyos ojos son completamente negros. Esta es la historia de Tiberos, la Estela Roja, un gigante incluso entre los Astartes, y de cómo los Carcharadones devastaron mundos enteros durante la Guerra de Badab, y de las teorías oscuras sobre su verdadero origen. Prepárense para sumergirse en las aguas negras del vacío exterior. Los Carcharadones son un capítulo definido por contradicciones. Cada fuente cuenta una historia ligeramente diferente, y eso no es accidente, es diseño deliberado. La segunda fundación ocurrió inmediatamente después de la herejía de Horus en el milenio 31 hace 10.000 años. Si los Carcharadones son realmente de la segunda fundación, entonces son uno de los capítulos más antiguos que existen, contemporáneos con los puños carmesí, la Guardia del Cuervo y los Excoriadores. Pero ¿por qué la discrepancia? Bueno, se dice que a pesar de su registro oficial en el Imperio como progenie de los guerreros Águila, la información sobre la fundación de este capítulo sigue envuelta en las nieblas de la antigüedad. Se dice que los Carcharadones son supuestamente un capítulo sucesor de la Guardia del Cuervo, pero esto no ha sido realmente confirmado. Aunque la evidencia física es convincente, pues los Carcharadones tienen piel excepcionalmente pálida, una mutación común entre los sucesores de la Guardia del Cuervo, ojos completamente negros, exactamente como los Raptors y otros descendientes de Corax, y preferencia por tácticas de terror y ataques relámpago, el estilo insignia de los cuervos. Ellos luchan en completo y espeluznante silencio, y su doctrina de combate enfatiza ataques quirúrgicos devastadores seguidos de retiradas inmediatas. Pero hay un problema con la teoría de la Guardia del Cuervo. La semilla genética de Corax está notoriamente degradada. Sus sucesores frecuentemente pierden órganos astartes funcionales. Sin embargo, los Carcharadones parecen tener una semilla genética sorprendentemente pura y estable. Las novelas de los Carcharadones introducen una posibilidad aún más oscura. En el Diezmo Rojo, un demonio al servicio de los amos de la noche detecta la aproximación de los Carcharadones y dice algo revelador. Tus hermanos están regresando. La palabra clave aquí es hermanos, no primos. En la jerga de los marines espaciales, hermanos implica la legión original, no solo una semilla genética compartida. Otra teoría dice que los Carcharadones pudieran ser descendientes de los amos de la noche. Sus paralelos son inquietantes. Tácticas de terror para quebrar la moral enemiga, brutalidad extrema en combate que excede incluso a los minotauros, equipo arcaico de la era de la cruzada, piel extremadamente pálida, característica de los amos de la noche, y una semilla genética pura. Los amos de la noche pre-herejía tenían una de las semillas más estables.
Entonces, ¿podrían los Carcharadones ser descendientes de los amos de la noche? Tal vez leales, que rechazaron la traición de Konrad Curze, elementos de la octava legión que huyeron al vacío exterior en lugar de unirse a Horus. Lo cierto es que nadie lo sabe. Lo que sí sabemos con certeza es esto: los Carcharadones operan más allá de la galaxia conocida. Se dice que la flota de los Carcharadones partió, siendo vistos por última vez por una sonda augur de los exploradores del Adeptus Mechanicus, que les rastreó, siguiendo una ruta por la disformidad que les alejaba en vertical plano de la galaxia en dirección a la oscuridad de los vacíos exteriores. Esto no es normal. Los capítulos operan dentro del Imperio, protegiendo sus mundos. Los Carcharadones patrullan el vacío intergaláctico, ese espacio negro y vacío entre galaxias donde ni siquiera hay estrellas. Del oscuro exterior venimos y a sus profundidades regresamos. La verdad es que nadie sabe realmente de dónde vienen los Carcharadones. Quizás esa es exactamente la forma en que lo quieren. Su origen es un misterio, su cultura es una pesadilla. Los Carcharadones han desarrollado tradiciones únicas forjadas en el aislamiento del vacío exterior. Lo más distintivo de los Carcharadones es el uso del idioma maorí. Su bibliotecario jefe se llama Te Kaurangi, el nómada pálido. Los Carcharadones se refieren a ellos mismos como Ngamako Tuarangi, en maorí. Su credo de batalla está en maorí también, el cual traducido dice: somos los protectores de la humanidad y sus jueces. Cuando las sombras golpean, nosotros contraatacamos. Ellos también tienen un concepto llamado tapú, una prohibición sagrada. Es prohibido para un hermano de batalla de menor rango o siervo capitular poner siquiera un dedo sobre el equipo de guerra de un astartes de mayor rango. ¿Por qué maorí? En el mundo real, la cultura maorí tiene una profunda tradición guerrera, conceptos de maná, prestigio espiritual ganado en combate y una relación especial con el océano. Para guerreros que cruzan el océano negro entre las estrellas, el paralelismo es incluso poético. Se dice de los Carcharadones que luchan en completo y espeluznante silencio. No tienen abiertos sus boxes, no tienen gritos de batalla, no tienen comunicación audible. Los Carcharadones se comunican por señales de mano y lenguajes de signo táctico. Cuando atacan, lo hacen en silencio absoluto. Solo el sonido de bolters disparando y carne siendo desgarrada. Imagina ser un marín espacial traidor defendiendo una posición. Escuchas bolters. Tus hermanos gritan advertencias y entonces ves figuras pálidas como fantasmas, con ojos completamente negros moviéndose en formación perfecta sin emitir ningún sonido. No gritan, no maldicen, solo matan. Ese silencio es psicológicamente devastador. Los Carcharadones siguen una estructura capitular estándar con una excepción crucial. Su primera compañía se llama la Hermandad Roja, pero hay algo único en cómo operan. Tiberos distribuye veteranos de la primera compañía entre otras compañías para servir como multiplicadores de fuerza temibles y como sus ojos, oídos y ejecutores. Esto no es solo para mejorar la capacidad de combate, es control. Los hermanos rojos aseguran que todas las flotas carcharadonas permanezcan leales al capítulo. En un capítulo que opera tan lejos del imperio, esta vigilancia interna es crucial. Los Carcharadones son un capítulo basado en flota. Su buque insignia es el Nicor, una barcaza de batalla comandada por Tiberos mismo. Sus naves están descritas como ennegrecidas por el fuego, carbonizadas y cicatrizadas por siglos de combate en el vacío profundo. No hay brillo ceremonial aquí, solo función letal. Su equipo data de la Gran Cruzada, hace 10.000 años, armaduras Mark IV y V, armas que fueron forjadas cuando el emperador aún caminaba entre los vivos. Esto sugiere o que son increíblemente antiguos o que fueron exiliados con equipo de la cruzada y nunca recibieron reabastecimiento. Tienen acceso limitado a mundos forja modernos. Operan con lo que tienen a la mano, manteniendo equipo milenario funcionando por pura necesidad. Después de la guerra de Badab, se dice que los Carcharadones seleccionaron forzosamente generaciones enteras de jóvenes del cúmulo de Endymion. Pero no era reclutamiento normal. Hicieron que los aspirantes lucharan a muerte entre sí. Solo los más fuertes, los más viciosos y capaces de matar sin duda, fueron dignos de convertirse en Carcharadones.
Esta brutalidad define el capítulo. No buscan héroes nobles, buscan depredadores. La guerra de Badab es donde los Carcharadones entraron a la historia imperial, y la entrada que hicieron fue inolvidable. La guerra de Badab se luchó en 12 años de guerra civil, marines espaciales luchando los unos contra los otros. Las garras astrales, liderados por Luft-Huron, el tirano de Badab, se rebelaron contra el imperio. Los guerreros Mantis se unieron a ellos como los guardianes de la tormenta. Se dice que fue uno de los conflictos más insidiosos y peligrosos internecidos que sacudieron al imperio del hombre en la historia reciente. Lo impensable había ocurrido. Varios capítulos de marines espaciales se volvieron renegados. Para el año 910 del milenio 41, la guerra estaba en un punto muerto. Los secesionistas usaban tácticas de guerrilla. Los leales no podían forzar una victoria decisiva. Y entonces llegaron los Carcharadones sin advertencia. Su arribo sin previo aviso a la zona de tormenta, sin ser esperados ni por las fuerzas separatistas ni por los leales. Aunque la súbita aparición de su flota en los páramos de Golgota causó al principio una considerable alarma en ambos bandos. Piénsalo, estás luchando una guerra brutal y aparece una flota no identificada desde el vacío negro. Nadie los llamó, nadie sabía que existían, y traen protocolos de autorización imperial que datan de siglos atrás firmados por altos señores, muchos de los cuales ya no existen. Ambos bandos entraron en pánico. Amigos o enemigos, leales o traidores. Tiberos, el comandante Carcharadón, hizo algo muy inteligente. Se presentó ante el legado inquisidor y el Lord Comandante Karaf Kulin de los Escorpiones Rojos. Un señor del capítulo sometiéndose voluntariamente a sondeo psíquico es extraordinario. Demuestra una confianza absoluta en su lealtad y que no tiene nada que ocultar, o que sabe exactamente cómo blindar sus secretos más profundos. Los Carcharadones fueron aceptados en la causa leal, y se les dio una misión muy específica: destruir a los guerreros Mantis en su territorio del cúmulo de Endymion. Los guerreros Mantis eran maestros guerrilleros, conocían cada mundo, tenían apoyo popular. Su bibliotecario jefe, Azra Red, tenía poderes adivinatorios que les advertían de ataques. Los Carcharadones tenían una solución muy simple: exterminar poblaciones planetarias enteras. No buscaron a los guerreros Mantis, destruyeron su base de apoyo, mundo tras mundo, población tras población. Los Mantis, enfrentando el genocidio de las personas que juraron proteger, no tuvieron más opción que concretar sus fuerzas para defender a Endymion Prime. Y ahí fueron aplastados por los Carcharadones. Se dice que Tiberos en batalla dirigió en bastantes ocasiones a sus hermanos exterminadores de la primera compañía de élite, en series inacabables de sangrientos ataques contra las fuerzas astartes separatistas, dejando tras de sí una estela de cuerpos desmembrados y destrozados. En batalla, se dice que era un privilegio para sus hermanos presenciar la destrucción elemental desatada cuando Tiberos rendía juicio sangriento. Al final, los Carcharadones ganaron. Los guerreros Mantis se rindieron, pero el costo fue terrible, pues ellos perdieron todo. Su territorio de reclutamiento fue entregado a los Carcharadones. Y entonces, los Carcharadones hicieron algo brutal. Forzaron a los jóvenes supervivientes del cúmulo, los hijos de las personas que habían masacrado, a luchar a muerte por el honor de convertirse en Carcharadones. Los guerreros Mantis, prisioneros, solo pudieron observar mientras su próxima generación era robada y transformada en los guerreros del capítulo que los había destruido. Después de la guerra, los Carcharadones tomaron lo que necesitaban y se marcharon, siguiendo una ruta por la disformidad en dirección a la oscuridad de los vacíos exteriores, volviendo así al vacío negro de donde vinieron. Se desconoce cuál es su paradero y las actividades actuales de los Carcharadones, hasta la era Indomitus post-Gran Fisura, cuando se nos confirma que los Carcharadones reclamaron para sí el antiguo mundo de los guerreros Mantis de Oteca, para hacer lo que fuera su voluntad. Ahora tienen un mundo natal, pero cabe la sospecha de que siguen prefiriendo las profundidades del vacío. Ahora, los Carcharadones no luchan como capítulos normales. Sus métodos son únicos, brutales y terriblemente efectivos. Su especialización son tácticas de ataques relámpago, guerra psicológica y asaltos con cápsulas de desembarco. Su enfoque es muy simple. Aparecen sin advertencia desde el vacío, atacan con violencia masiva y concentrada,
destruyen el objetivo completamente y desaparecen antes de que lleguen refuerzos. Los carcharadones rara vez tienen superioridad numérica, pero compensan con absoluto terror. Ya mencionamos que luchan en silencio, pero vale la pena enfatizar cuán perturbador es esto. Imagínate ser un guardián rebelde en Badab. Escuchas explosiones, las luces parpadean y entonces ves sombras pálidas moviéndose en formación perfecta. Sin gritos, sin comunicación Vox, solo el sonido mecánico de la armadura servo y la dulce sinfonía de Volters disparando. Un marín espacial gritando cargos de batalla es aterrador. Un marín espacial que te mata en silencio absoluto, como un tiburón en aguas oscuras, es una pesadilla pura. Ahora, también se habla de un suceso inquietante que involucra este capítulo, lo que se registraría en los archivos imperiales como la masacre corsirana, que documenta a una patrulla de la flota imperial que descubrió una pesadillesca escena de carnicería y destrucción, a una escala raramente presenciada anteriormente por el género humano. Batalla entre fuerzas de marines espaciales de tamaño inferior a la compañía. La escena fue tan horrible que entró en los registros imperiales como una masacre, a pesar de que ambos bandos eran astartes. ¿Habrán sido los carcharadones? Nadie lo sabe. Pero el momento en el que sucedió, en el año 910 del milenio 41, justo cuando llegaron a Badab, lo vuelve bastante sospechoso. Durante Badab, los carcharadones demostraron flexibilidad táctica. No son solo asaltantes relámpago, pueden comprometerse a operaciones de asedio prolongadas cuando es necesario. Su paciencia de depredador les sirve bien en sitios largos. Pero a pesar de su efectividad, incluso capítulos leales desconfían de ellos. Son demasiado misteriosos, demasiado brutales y demasiado dispuestos a cometer atrocidades que otros capítulos considerarían demasiado lejos. Los escorpiones rojos, conocidos por ser puritanos estrictos sobre la pureza genética, trabajaron con los carcharadones solo por una necesidad desesperada. Pero bueno, lo cierto es que después de regresar al vacío exterior, sus actividades se desconocieron hasta la era Indomitus. Ahí se nos reveló que lucharon contra Genestealers en mundos fronterizos, cultos del caos en el borde de la galaxia, orcos en los páramos golgotanos y detuvieron incursiones Drukhari desde Comorak. Los carcharadones operan donde otros capítulos simplemente no van, en las franjas donde la luz del Astronomicon apenas llega, en sistemas olvidados por el Imperio durante milenios. Los carcharadones han forjado para sí mismos una leyenda oscura y sangrienta, en las mentes de aquellos que sobrevivieron el conflicto conocido como la Guerra de Badab. No son héroes nobles, son el cuchillo en la oscuridad, el depredador que no ves hasta que es demasiado tarde. Además, su lema te lo explica todo. Del oscuro exterior venimos y a sus profundidades regresamos. Los carcharadones representan algo fundamental sobre Warhammer 40.000, que incluso los salvadores del Imperio pueden ser monstruos. A pesar de toda su brutalidad, los carcharadones son leales. No hay evidencia de corrupción del caos. No han traicionado al Imperio. Hacen trabajos sucios que otros capítulos no harían. Cuando la guerra de Badab necesitaba fuerza que pudiera destruir a los guerreros Mantis sin dudarlo, sin piedad, los carcharadones entraron en acción. Cuando poblaciones enteras necesitaban ser eliminadas para negar recursos a los secesionistas, los carcharadones estuvieron ahí. Son la herramienta que sacas cuando los métodos honorables han fallado. Pero después de sus acciones, y ahora que tienen a Oteca como mundo natal permanente, teniendo por primera vez en su historia una base fija, ¿cambiará esto en algo al capítulo? ¿O seguirán siendo depredadores del vacío negro, solo usando Oteca como punto de reabastecimiento? Solo el tiempo lo dirá. Los carcharadones nos enseñan que en la oscuridad del 41º milenio, la supervivencia requiere sacrificios terribles, que la lealtad no equivale a nobleza y que los héroes del Imperio vienen en todas las formas, incluso aquellas que parecen pesadillas. Su silencio en batalla es una metáfora perfecta. No necesitan gloria, no buscan reconocimiento, simplemente hacen el trabajo, no importa cuán sangriento, y luego desaparecen en la oscuridad de donde vinieron. Si te gustan los marines espaciales nobles y brillantes, los carcharadones no son para ti. Si prefieres capítulos con historias claras y linaje conocido, te recomiendo buscar en otro lado. Pero, si te fascina lo desconocido, si disfrutas el horror en el vacío,
Y si quieres ver guerreros que abrazan a la oscuridad en lugar de luchar contra ella, bueno, entonces los Carcharadones Astra son tu capítulo. En las aguas negras entre estrellas, donde ni siquiera la luz del Astronomicon llega, los tiburones cazan, silenciosos, implacables y brutales. Y cuando el Imperio necesita que algo sea destruido por completo, sin testigos, sin piedad y sin remordimiento, llama a los Carcharadones. O más precisamente, los Carcharadones aparecerán sin invitación, sin explicación, harán lo necesario y luego volverán al vacío del que vinieron. Pues del oscuro exterior vienen y a sus profundidades volverán. Nos veremos la próxima, hermanos de Lore. Y recuerden, en el océano cósmico siempre hay algo más grande cazando en las profundidades. Hola, bienvenido a la postproducción. Si llegaste hasta esta parte, déjame un comentario que diga Empanadones Astra. ¿Qué te parecieron los Carcharadones? Bastante brutales, ¿no? Imagínate un capítulo entero de marines espaciales que matan tan brutalmente y en absoluto silencio. Es como si los Street Sharks se volvieran astartes. En fin, espero que hayas disfrutado el video y si te gustó, recuerda que la semana pasada le echamos un vistazo a los marines malevolentes y además este lunes estrenamos una nueva sección llamada Más allá del Códex, donde revisamos el origen de Dungeons & Dragons, el abuelito de los juegos de rol. Y además, una pieza clave sin la cual, en la actualidad, no tendríamos Warhammer. Así que ve a checarlo. Me da gusto darle la bienvenida al nuevo hermano Primaris, Iván Albuja. Y le mando un saludo a los hermanos Víctor Ramos, Diego Armando, Luis Antonio, Kevin JCE y Patrick Rosas. Si a ti también te gustaría apoyar más a este canal, puedes unirte a la Hermandad del Codex Virtulo por tan solo 30 pesos al mes. Cualquiera de los 3 niveles te da acceso a relatos exclusivos, acceso anticipado a todos los videos y una mención en la postproducción. Gracias, y nos vemos en el siguiente video.